Y bueno, como dijimos en la introducción, hoy estamos celebrando un día muy importante para toda la cristiandad. Y se trata nada menos que la entrada de Jesús a Jerusalén, llamada la entrada triunfal, o podríamos decir también la entrada victoriosa. Pero como decíamos, ¿quién no quiere ser victorioso? Y yo he traído ahora un símbolo de victoria, una medalla. ¿Quién no quiere ganar una medalla, ser victorioso? Yo pienso que si somos honestos, todos quisiéramos ser victoriosos y tener una medalla como esta, que tiene la B de victoria. Pero la semana que parece triunfal, a veces, como fue la última semana de Jesús, y como Jesús al final de esta semana murió, y murió de una manera muy terrible, muy dura, como el peor de los criminales. Vemos que su pasión y su agonía fue algo terrible. Y entonces para muchos podría ser una derrota. Es decir, cuando nos rendimos, ponemos una bandera blanca, una bandera de que estamos derrotados. ¿Cómo podemos nosotros reconciliar estos dos conceptos? Y por eso el título del mensaje es Victoria en la derrota. Porque hoy en día estamos viviendo muchas derrotas y podríamos decir que la pandemia, la economía, si somos honestos, podemos decir que nos hace sentir derrotados. ¿Y cómo podemos en medio de ese sentimiento de derrota, de pérdida, poder tener victoria? La palabra de Dios nos da la solución. Abramos la palabra de Dios y les pido que nos acompañen a Marcos, capítulo 11. Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 11, desde el versículo 1. Vamos a leer. Yo voy a leer en la Reina Valera contemporánea y usted me puede seguir en la versión que usted tenga. Marcos, capítulo 11, desde el versículo 1. Cuando ya estaba cerca de Jerusalén, Betfagé y Betania, y frente al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo: vayan a la aldea que tienen ante ustedes. Al entrar en ella, van a encontrar atado un burrito, sobre el cual nadie se ha montado. Desátenlo y tráiganlo acá. Si alguien les pregunta, ¿por qué hacen esto?, respondan que el Señor lo necesita y que muy pronto lo devolverá. Los discípulos fueron y en la calle junto a una puerta encontraron un burrito atado y lo desataron. Algunos de los que estaban allí le preguntaron: ¿qué hacen? ¿Por qué están desatando el burrito? Ellos respondieron lo que Jesús les había dicho y los dejaron desatarlo. Ellos llevaron a Jesús el burrito, sobre el que echaron sus mantos, y luego Jesús se montó sobre él. Por el camino, muchos tendían también sus mantos, mientras otros tendían ramas que habían cortado en el campo. Tanto los que iban delante como los que iban detrás gritaban: ¡Hosana! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Bendito el reino venidero de nuestro padre David! ¡Hosana en las alturas! Jesús entró en Jerusalén y se dirigió al templo. Después de mirar todo a su alrededor, se fue a Betania con los 12, pues ya estaba anocheciendo.
Para entender un poco qué es lo que está pasando en esa época, hace 2000 años, en el pueblo de Israel, tenemos que entender que están en la época de la Pascua judía, una de las fiestas más importantes de los judíos. ¿Qué celebraban en la Pascua judía? La liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de los egipcios, del imperio egipcio. Eso es lo que celebraba el pueblo de Israel. Y entonces a Jerusalén venían muchas personas de todo lado. Según los historiadores, se cree que en ese tiempo habían cerca de 2,5 millones de personas. Imagínense, peregrinos de todo lado venían a Jerusalén para celebrar la Pascua. Era un hervidero de gente. Imagínense un hervidero de gente. No sé, los que estamos aquí en Quito, el 31 de diciembre, antes de la pandemia, que es el último día del año, en una avenida concurrida de aquí de la ciudad, que se llama la Avenida Amazonas, se cree que habían a veces 400,000 personas solo ese día, porque todos venían a ver algunos arreglos, algunos monigotes, muñecos que se hacían y se exhibían en la calle, en la Avenida Amazonas, y eso era una muchedumbre, una multitud. No sé, cada uno de ustedes puede recordar una gran aglomeración de personas. Así estaba Jerusalén, abarrotada de personas. Y la pregunta es, ¿por qué es que Jesús escogió justamente la Pascua judía para poder entrar a Jerusalén? Bueno, la respuesta está en que Jesús, al igual que los profetas, ya había hablado muchas veces al pueblo de Israel y les había dicho con parábolas, les había dicho con sermones quién era Él, para que sepan qué clase de Mesías es. Pero no le entendían. Así como cuando el Señor nos quiere hablar y nos dice muchas cosas, pero nosotros no entendemos, el Señor usa como enseñanzas objetivas, cosas que pasan en nuestra vida. Los profetas también. Dios les decía, al profeta le decía, anda y hazte un cinto de lino y anda y esconde ese cinto en la montaña, al profeta Jeremías. Después de mucho tiempo, anda a ver ese cinto y el profeta decía, el cinto está podrido, Señor. Entonces Dios le decía, di al pueblo de Israel, así como está podrido ese cinto, así yo también voy a actuar, porque por su soberbia ustedes están podridos y voy a traer juicio. Así es como, al puro estilo profético del Antiguo Testamento, Jesús está dando una enseñanza objetiva aquí. Ya no son palabras, sino que Él mismo va a representar quién es como Mesías. Y lo va a hacer ingresando a Jerusalén, pero ingresando a Jerusalén para que los judíos entiendan una profecía que se está cumpliendo en la persona de Cristo. Y para eso quisiera que me acompañen a Zacarías capítulo 9, versículo 9. Zacarías capítulo 9, versículo 9. Llénate de alegría, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Mira que tu rey viene a ti justo y salvador y humilde, y montado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Esa es la profecía que está cumpliendo Jesús. Y los judíos conocían este texto y este trasfondo. Y Jesús está cumpliendo esta profecía. Entonces Jesús quiere que entiendan qué clase de Mesías es. Quiere que entiendan que es un Mesías de paz, porque el burrito en esa época simbolizaba cuando los reyes entraban a una ciudad en son de paz. Hoy en día los burritos son medio despreciados y a veces lo tomamos a broma. No es un animal noble como en esa época. Pero hace 2000 años en Israel, el burrito era un animal noble y los reyes lo usaban cuando iban y entraban a una ciudad en son de paz. Y Jesús está entrando en son de paz. También vemos que dice que es humilde.
Jesús entra con humildad porque el burrito ni siquiera es suyo. El burrito es prestado y por eso dice, después lo devolverá. No, no es de propiedad de Jesús. Jesús es un rey que viene ilustrando un rey pobre, un rey de paz. Pero también es un rey justo y bondadoso, porque dice que va a devolver el burrito, es decir, no se aprovecha de su poder para quedarse con el burrito ni con nada. Sabemos que la vida de Jesús fue muy sencilla, muy humilde. Entonces, vemos que Jesús está ilustrando con su propia vida qué clase de Mesías es. Ahora, veamos si la gente captó el mensaje que Jesús está dando. Dice en el versículo 7, ellos llevaron a Jesús el burrito sobre el que echaron sus mantos, y luego Jesús se montó sobre él. Por el camino muchos tendían también sus mantos, mientras que otros tendían ramas que habían cortado en el campo. ¿Por qué tendían ramas que habían cortado en el campo? Vamos a encontrar la respuesta en Segunda de Reyes, capítulo 9, versículo 12 y 13. Quisiera que me acompañen a Segunda de Reyes, capítulo 9, versículos 11 y 12. Segunda de Reyes 9, 12 y 13. Dice, pero ellos objetaron, no nos mientas, dinos qué te dijo. Entonces él respondió, me dijo varias cosas, entre ellas me dijo, así ha dicho el Señor, yo te he ungido para que reines sobre Israel. Entonces todos ellos tomaron deprisa su manto y lo pusieron en un trono alto, debajo de Jehú. Luego tocaron la trompeta y gritaron, Jehú es rey. Miren, esta costumbre de poner mantos o poner ramas debajo para que pase el rey, era una costumbre de la victoria del rey. Estaban reconociendo que ese rey era ungido, era legítimo, pero el rey Jehú era un rey muy sanguinario. Entonces, ¿qué es lo que estaba entendiendo la gente? ¿Qué clase de Mesías es lo que estaba entendiendo la gente? Ellos gritan un salmo también. Es el Salmo 118, versículo 25 y 26. Quisiera que me acompañen, el salmo que ya se leyó al comienzo de este culto. Salmo 118, versículo 25 y 26. Miren, Señor, te ruego que vengas a salvarnos. Te ruego que nos concedas la victoria. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde el templo del Señor los bendecimos. Miren, este salmo se usaba en la Pascua judía. Era un salmo muy conocido y la gente lo está aplicando a Jesús. ¿Por qué lo aplican a Jesús? ¿Por qué dicen Hosana? ¿Qué significa Hosana? Ahora hay muchas canciones y hemos cantado una canción que dice Hosana. Pero Hosana significa sálvanos, sálvanos. Es lo que está diciendo la gente. La gente lo que está gritando es libéranos. Señor, libéranos, tú eres el Mesías victorioso, poderoso. Libéranos de la opresión del Imperio Romano. Así como el Señor en la Pascua nos liberó de la opresión de los egipcios cuando éramos esclavos. Así también libéranos ahora, Señor. Están gritando, están clamando. Ellos están asociando al Mesías con el linaje de David. Y el linaje de David es un linaje de guerra, es un linaje sanguinario, que a través de la violencia de la guerra conquistó muchos lugares en el antiguo Israel. Entonces miren lo que están diciendo la gente. Están diciendo, tú eres un rey soberbio, un rey lleno de poder. La gente parece que no entendió. No entendió qué clase de Mesías es el que venía. Con mucha tristeza debemos decirlo.
Pero hoy en día, si somos honestos, ¿acaso tú y yo no quisiéramos que Jesucristo terminara con la pandemia? ¿Acaso no quisiéramos que Jesucristo terminara de una vez con la corrupción que está en nuestro país, que es como una lacra, que es como un cáncer, que está regada en todas las instituciones, en muchos funcionarios públicos? ¿Acaso no quisiéramos decirle al Señor, Señor, líbranos de esta escasez económica? Igual que el pueblo de Israel en esa época gritaba, sálvanos. Si somos honestos, tenemos que reconocer que nosotros también, como humanos, preferiríamos un Jesús victorioso que venga a quebrantar el poder del diablo, del mal, de la enfermedad, de la muerte. No solo el pueblo de Israel tenía esas expectativas, posiblemente nosotros también. Pero Jesús es el Rey que viene a librarnos, pero no viene a librarnos tal vez de un sistema opresivo. El Señor Jesús viene a librarnos de la esclavitud del pecado y de la muerte. A través de su sacrificio en la cruz, y por eso está entrando a Jerusalén, la semana definitiva donde va a entregar su vida y va a morir por nosotros. Jesús va a morir como un criminal en la cruz, como el peor de los criminales. Y Él sabe a lo que se está enfrentando. Y les trata de comunicar ese mensaje, que no es el rey de guerra que ellos piensan, sino que es un rey de paz, que viene a morir, a sacrificar su vida como cordero, para que nosotros tengamos la victoria, pero la victoria sobre el pecado. Por eso quisiera compartirles la idea principal de este mensaje, que se relaciona también con el título. Habíamos dicho que el título es Victoria en la derrota. Pues muy bien, la idea principal de este mensaje es: solo cuando Jesús derrota nuestro pecado, surge su victoria en nuestra vida. Voy a repetirlo para que puedan anotarlo de pronto. Solo cuando Jesús derrota nuestro pecado, surge su victoria en nuestra vida. Ahí está el título. ¿Cómo tener victoria en la derrota? A través de la obra de Jesucristo en nuestra vida. Diciéndole al Señor, Señor, nosotros nos rendimos. Señor, nosotros ponemos a un lado nuestras armas, nuestra lucha. Ya no queremos seguir luchando contra ti, ni seguir luchando contra todo lo que estamos viviendo, contra las circunstancias. Señor, ya no más. Nos rendimos. Nos rendimos a ti, Señor. Y por eso levantamos este símbolo de que ya no avanzamos, ya no podemos. Yo no sé lo que tú estás pasando, tal vez necesidad económica, tal vez enfermedad de tus familiares, muchas cosas que ahora están complicadas por lo que estamos viviendo. Solo si nosotros nos rendimos ante Jesús, le entregamos nuestra vida, nuestro corazón, confesamos nuestros pecados, dejamos a un lado la soberbia, dejamos a un lado el orgullo, dejamos a un lado nuestra autosuficiencia y nos humillamos ante el Señor. Entonces solo ahí podremos nosotros tener la victoria. La victoria, pero la victoria sobre el pecado, la victoria sobre la muerte, la victoria sobre nuestro ego, la victoria sobre nuestro orgullo, la victoria sobre la ansiedad, sobre la amargura, sobre la preocupación, sobre tantas ataduras de falta de perdón, ataduras demoníacas, que por nuestra falta de perdón, verán que digo nuestra falta de perdón, mi falta de perdón, la de todos nosotros, porque todos somos pecadores, mis queridos amigos, mis queridos hermanos. Ninguno de nosotros podemos decir
que estamos libres de pecado. Todos hemos fallado delante del Señor y la única manera de que el Señor nos dé la victoria es a través de su sangre en la cruz. Pero esta no es una victoria, tal vez de las circunstancias. Tal vez las circunstancias van a continuar. No lo sabemos. Esperemos que se mejore la situación. Todos tenemos esa esperanza de que esto que estamos viviendo no dure tantos años, no dure para siempre, que se acabe pronto. Algunos han fincado sus esperanzas en la vacuna y dicen ya cuando sea vacunado entonces voy a poder tener más tranquilidad, más libertad. Otros no creen ni siquiera en la vacuna y dicen no, yo no creo en la vacuna, no me voy a vacunar. No importa. Si fincamos nuestras esperanzas en las circunstancias, siempre vamos a salir decepcionados. Pero si tú fincas tu esperanza en Jesucristo, pero si tú te rindes ante el Señor y dices, Señor, confieso que soy pecador, confieso que te he fallado, acepto en este momento que tú tal vez no vas a cambiar las circunstancias, pero que tú vas a cambiar mi vida. Que tú me has perdonado, Señor. Y que ya no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Tal vez hay personas que nos están mirando y escuchando que por primera vez han escuchado el mensaje de Jesús en este momento. Y yo te invito de todo corazón para que ya no sigas luchando, para que permitas que Jesús derrote el poder del pecado en tu vida y para que tengas victoria sobre el pecado y sobre la muerte y sobre toda circunstancia a través de la sangre de Jesucristo y a través del Espíritu Santo de Dios. Puedes decirle al Señor, Señor Jesús, me arrepiento. Te abro mi corazón por primera vez. Dile con tus palabras. Pero para los que ya somos hijos de Dios, para los que ya conocemos a Jesús, siempre tenemos que pedirle a Jesús que derrote nuestro pecado, para que surja siempre la victoria de Jesús en nuestra vida. Esto no es de una sola vez. No podemos decir, yo ya acepté a Jesús hace algunos años. No. Esto es de todos los días. El que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y donde yo esté, estará el que me sigue. Estará mi seguidor. Entonces, la invitación es para todos. La invitación es para que en este momento nosotros podamos recibir la derrota de nuestro pecado a través de la sangre de Cristo y podemos recibir la victoria de Jesucristo a través de su resurrección. Porque también vamos a celebrar la resurrección de Cristo. Victorioso, ahí sí victorioso. Pero victorioso sobre la muerte, victorioso sobre el pecado. Y nosotros, con Él, tomados de su mano, llenos de su Espíritu Santo, no importan las circunstancias, vamos a tener victoria. Y esta oración la hacemos en el nombre de Jesús. Amén y amén.